Buenas tardes con todos. Les agradezco primero la invitación a a este segundo Congreso de Pediatría Ambulatoria. Eh, Quienes habla, soy médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes y vamos a hablar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay algunas preguntas que nos hacemos como ¿existe o no el TDAH? Que es las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Es importante realizar el diagnóstico? ¿Por qué es importante realizar el diagnóstico? ¿Qué consecuencias trae este trastorno? ¿Y cuál sería el rol del pediatra en el TDAH? Hay varias frases comunes asociadas al TDAH. Por ejemplo, ese niño está así porque sus papás no han sabido cómo criarlo. O mi experiencia como maestra me dice que en la familia de ese niño hay problemas. Hay otros que dicen los niños están ahora así por mucha tecnología. Y del lado de los pacientitos, ellos dicen, mis padres reciben quejas continuas de mi conducta en la clase, o, por ejemplo, se burlan de mí por tomar la vitamina de la concentración. Las características principales, que luego vamos a describir un poco más adelante, es que cualquier cosa lo distrae, no puede estar quieto, parece que no escucha o no sigue instrucciones. La pregunta es, ¿todos los niños son inquietos y distraídos? Pues sí, todos son inquietos, todos son distraídos, pero en diferente medida, ¿no?, de intensidad. A lo largo de los años, desde 1789 hasta la actualidad, se ha venido describiendo este trastorno de diferentes formas, ¿no? Disfunción cerebral mínima, daño cerebral, hasta que recién en el DSM-4 de 1995 se catalogó como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el DSM-4-TR hubieron algunos cambios, ¿no?, respecto a que en adolescentes y adultos ya había alguna remisión parcial de los síntomas, porque antes se creía que era como que más solamente en los niños. Y en el DSM-5, que salió en 2013, ya se habla de dos subtipos TDAH, y básicamente debe tener unos 6 o 5 síntomas, que lo vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta algunos conceptos para poder entender esto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Todos somos diferentes en prestar la atención y sostenerla. La atención va a variar por diversos factores, como habilidades, estado de ánimo, cansancio, preocupaciones, por salud y el tipo de actividad que se esté realizando. La atención es el proceso de selección que ocurre en respuesta a la capacidad limitada de procesamiento de la información. Dentro de este proceso hay dos condiciones que tenemos que tener en cuenta. La alerta, que es la habilidad para responder a los estímulos del medio ambiente, y el inatento, que es la dificultad para poder discriminar los estímulos relevantes de los que son insignificantes. La persona con trastorno por déficit de atención, la inatención empieza en la niñez de una manera intensa y persistente, y además afecta negativamente su desempeño en diferentes actividades y en más de un escenario. Es una condición, ahora ya está más claro, que persiste a lo largo de la vida. Antes se creía que solamente era en la infancia. Después ya se consideró que algunos seguían en la adolescencia y un porcentaje hasta la edad adulta. Pero ya de acuerdo a los últimos estudios que se han estado haciendo, ya se considera el TDAH como una condición crónica que persiste a lo largo de la vida, pero que va a cambiar en intensidad según la etapa evolutiva. Se caracteriza, es un trastorno del neurodesarrollo, eso también es importante, considerar que es un trastorno del neurodesarrollo. Antes se consideraba que era solamente un trastorno de conducta, pero el tema de la conducta es secundario a las diversas características que presenta.
Entonces, eso también es importante. Después vamos a ver cuáles son algunas de las alteraciones que hay en el cerebro. Y este trastorno del neurodesarrollo es frecuente en niños, adolescentes y también en adultos. Se caracteriza principalmente por patrones persistentes de inatención o distraibilidad, de hiperactividad y de impulsividad. Generalmente esto da por resultado un comportamiento disruptivo, pero este comportamiento disruptivo mayormente lo vamos a ver quizás en niños pequeños, y si no llegan a ser tratados precozmente, puede ser que en la adolescencia se vayan hacia un trastorno de conducta disocial y en la adultez tengan problemas como de desorganización o problemas de no tener trabajos continuos, digamos, entre otras características. Es importante hacer el diagnóstico porque va a tener repercusiones para el propio paciente, para la familia, para la escuela y para la sociedad. Este trastorno por déficit de atención va a generar un 10 a 15% de fracaso escolar. Entonces es bastante importante que lo podamos identificar y poder manejar. El diagnóstico se va a basar en la información que nos puedan brindar del hogar, de la escuela y en la consulta clínica, lo que podamos observar. Entonces, la definición. El TDAH se define como la presencia que es desproporcionadamente elevada para lo que se espera según el nivel de desarrollo, de síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención, que causan problemas en por lo menos dos entornos de la vida del niño, ¿no? La casa y la escuela, o si va a alguna academia, o si va a jugar con sus amigos, ¿no? Hay que ver que es en diversos escenarios. Estos síntomas, antes en el DSM-4 se consideraba que era antes de los 7 años, pero en el DSM-5 se está considerando desde antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque a veces hasta los 7 años pueden pasar como que desapercibidos, creyendo que solamente son problemas de conducta, que es un niño travieso, inquieto, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido, pero ya vienen los problemas mayores cuando ya entra a primaria, digamos ya tercer, cuarto grado, que ya empieza más la dificultad, en donde los síntomas ya van a comenzar a ser más predominantemente inatentos. Y claro, hay que descartar que no se deba a otros problemas médicos o abuso de sustancias u otros trastornos. En el DSM-5 lo considero como, digamos, señalado como un trastorno del neurodesarrollo y subrayan el carácter evolutivo, ¿no? Cómo va cambiando un poco las características de los síntomas de acuerdo a la edad, que después lo vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, hay muchos estudios que se han hecho sobre la prevalencia en diferentes países. Los más, dentro de algunos análisis más recientes, metaanálisis, incluían numerosos estudios epidemiológicos en donde observaron una prevalencia de alrededor de 5 a 7%, aparentemente más altas en niños que en adolescentes y más elevadas en varones que en mujeres. Esto después vamos a ver también que ya en los últimos estudios se ha visto que no es tanto que sea más en hombres que en mujeres, es la prevalencia igual, pero hay algunos temas ahí en cuanto al diagnóstico que lo vamos a ver posteriormente. Y en estos estudios había más disparidad de resultados en aquellos estudios que se realizaron en África y Latinoamérica, y menos disparidad en Europa y Norteamérica. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a explicar varios aspectos respecto a la etiopatogenia para poder comprender mejor las características clínicas. Es un trastorno de etiología multifactorial, en el que van a influir factores neurobiológicos, múltiples genes, pero también los factores ambientales.
Vamos a mencionar primero las causas ambientales porque nos vamos a centrar después un poco más en lo que son los factores neurobiológicos y algo de los genes. Las causas ambientales, se ha visto que tanto las complicaciones como perinatales, ya sea como el bajo peso al nacer, la prematuridad, exposición al tabaco o al alcohol, tanto del feto como del embrión durante el embarazo, pueden predisponer a desarrollar trastorno por déficit de atención. Los problemas psicosociales, los diferentes estilos educativos, interacción familiar o psicopatología en los padres pueden ser variables que van a modular también la evolución del trastorno por déficit de atención. Se estima que más o menos 65-75% de las causas se debe a herencia genética y 25-35% son atribuibles a factores adquiridos. No se conoce con certeza la etiopatogenia, hemos dicho que es multifactorial, pero se postula un desequilibrio genético del metabolismo de las catecolaminas en la corteza cerebral. Y esto se va a ver en las diferentes imágenes cerebrales, tanto estructurales como funcionales, y también en la respuesta que se obtiene a fármacos con actividad noradrenérgica como el metilfenidato. El órgano que está afectado en el trastorno por déficit de atención es el cerebro. Se ha visto que hay alteraciones en el volumen y en el espesor cortical, también hay hipo o hiperperfusión de algunas áreas y circuitos, y hay alteraciones también en la conectividad funcional entre las regiones del cerebro. Se ha visto que estas disfunciones que presentan, neuropsicológicas, van a ser producidas por una disregulación de los neurotransmisores, ¿no? Principalmente dopamina y noradrenalina. ¿Cuáles son los circuitos alterados en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Tenemos aquel localizado en el córtex prefrontal dorsolateral que tiene relación con la función ejecutiva clásica o fría, que tiene que ver con las funciones respecto a atención selectiva, mantenida y dividida, a control de interferencias, a inhibición motora, a integración en el espacio y en el tiempo, tiene que ver con la planificación, con anticipación de consecuencias y memoria de trabajo. Y la función ejecutiva caliente está localizada en los circuitos mesolímbicos metromediales, en el órbito frontal estriatal y otros, lo cual este circuito, digamos, va a regular la motivación, la recompensa y la regulación del humor, y la capacidad de tomar decisiones en función de la recompensa y del tiempo de espera. Esto vamos a ver luego cuáles son los diversos procesos que se alteran. Existe un modelo clásico de Barclay que describió bastante lo que es el TDAH, que consiste en que hay tres sistemas, ¿no? El sistema reticular, que va a regular la estimulación; el sistema atencional posterior, que va a estar gobernado por la noradrenalina, que va a ser el copiloto del sistema atencional anterior, que está gobernado por la dopamina, y que es el que va a dirigir la atención, es decir, la función ejecutiva. El modelo de Barclay se va a centrar en la inhibición de la respuesta y de las funciones ejecutivas o el autocontrol. Entonces, ¿en qué nos ayuda la función ejecutiva, ¿no? La función ejecutiva nos va a ayudar para inhibir la conducta, ¿no? Inhibe una respuesta automática para comportamientos ya iniciados. Por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a hablar, no, mejor me espero. Controla la interferencia o reduce distracciones, ¿no? Estoy prestando atención ahorita, pero hay un ruido o pasa una mosca y volteo, ¿no? Para evitar voltear, digamos, para evitar distraerme, me ayuda la función ejecutiva.
Ayuda en la memoria de trabajo, en la autorregulación del humor y en la motivación y la activación, ayuda en el lenguaje interior y en recapacitar. Entonces, por ejemplo, nos va a ayudar a mantener sucesos en la mente, actuar de acuerdo a las situaciones nuevas que se presentan, me va a ayudar a controlar la emoción, a poder tener perspicacia social, poder distinguir qué es lo que la otra persona, digamos, como que está haciendo para poder anticiparme a ello. Va a autorregular la voluntad y la motivación. En cuanto al lenguaje interior, me ayuda a poder describir situaciones, poder reflexionar acerca de ellas, me da autoinstrucciones, ¿no? Un comportamiento gobernado por las reglas del entorno. A recapacitar, ¿no? Hacer análisis, síntesis. En cuanto al control motor, inhibe respuestas irrelevantes para el objetivo, ¿no? Ejecuta respuestas motoras dirigidas al objetivo, ¿no? O sea, todo, digamos, va hacia una función, hacia un planeamiento, una anticipación, control de emociones. En eso nos ayuda la función ejecutiva. Brown añadió dos aspectos importantes, la motivación y la regulación de la emoción, que ya mencionó Barclay, pero hace mayor hincapié. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿No? Que el niño con TDAH, por ejemplo, puede prestar atención a ciertas cosas como videojuegos. Uno dice, no, pero está distraído en otras cosas, pero a los videojuegos, a los deportes, sí presta más atención. Y parece como que si fuera un problema de voluntad, ¿no? Ay, no ven, porque quiere, está más ahí en la televisión, pero si le digo para las tareas, no tiene ganas de hacer nada. Pero esta diferencia se explica porque cuando hay una gran motivación o un gran interés, un interés especial, el niño puede reclutar esta capacidad de atención. Este modelo tiene 6 bloques que funcionan en conjunto, ¿no? Y ayudan al individuo a poder regularse. Estas funciones son la activación, la concentración, el esfuerzo, la emoción, la memoria y la acción. Vamos a describir brevemente, ¿no? En la activación es lo que hacemos antes de empezar a trabajar, cómo me organizo para hacer las tareas, ¿no? Cómo priorizo cuál voy a hacer primero, cuál voy a hacer después. En los pacientes con TDAH posponen las tareas, ¿no? Dice, ahí está, no tiene cuándo empezar a hacer las tareas, lo dejan siempre para el final, les cuesta mucho empezar algo. Y parece que no consiguen activarse hasta que tienen mucho estrés. La concentración es poder mantener la atención, la concentración en una tarea sin, digamos, dejar distraerse por otra cosa, ¿no? Los niños con TDAH fácilmente se van a distraer con otros estímulos. El esfuerzo. Hay que mantener el esfuerzo, la alerta, ¿no? Para procesar la información, ¿no? Pero esto está alterado en los niños con TDAH. Y por eso para ellos es más fácil terminar proyectos cortos, ¿no? Que requieren ¿no? Algo más rápido, que realizar trabajos sostenidos, mantenidos en tiempo, ¿no? Y que implican una mayor complejidad y que les va a tomar más tiempo. En cuanto a la emoción, si bien el DSM-5 no habla de los síntomas emocionales, pero sí se describen bastantes dificultades para manejar sus frustraciones, para modular sus emociones, y siempre están demandando una satisfacción inmediata, ¿no? Que estoy aburrido, que no quiero hacer, que quiero jugar, prefiero jugar antes que hacer las tareas, ya sea tareas del colegio o tareas de la casa. Las personas con TDAH pueden tener una memoria muy buena a largo plazo, pero les resulta difícil la memoria a corto plazo, ¿no? Y generalmente por eso suelen olvidarse mucho de las cosas, de sus útiles, ¿no? En cuanto a la acción, los niños
con, con TDAH que no tienen hiperactividad, o sea, hay niños que tienen hiperactividad, hay niños que predominan la inatención, no tanto la hiperactividad, pero pueden tener problemas en regular sus emociones. Y generalmente son impulsivos al hablar, sacan conclusiones antes, digamos, rápidamente y pueden ser erróneas. No se automonitoriza, ¿no? No tienen el control como que no tienen en cuenta el contexto en el que están. En cuanto a la genética, se ha visto que es importante, se ha descrito que en familiares de primer grado de pacientes con TDAH y estudios de gemelos hay consistentes estimaciones de que la heredabilidad es más o menos en un 75%, ¿no? Los hermanos biológicos pueden tener un mayor riesgo de TDAH que los hermanos no biológicos, que solo comparten el ambiente. Y hay mayor concordancia en gemelos heterocigotos, ¿no? Se han asociado múltiples genes, aunque solo 7 se han replicado. El mecanismo genético es complejo. La herencia es poligénica, hay varios genes, cada uno de ellos con escasa penetrancia, y estos genes van a interactuar con el ambiente. En cuanto a la imagen estructural, se ha visto, ya se describe bastante que hay un retraso de 2 a 3 años en el desarrollo del grosor cortical en niños y adolescentes con TDAH comparados con controles, especialmente en la región prefrontal y del cíngulo. Estudios sobre la sustancia blanca nos van a evidenciar una alteración en la conectividad estructural entre las áreas cerebrales. Por otro lado, también se ha evidenciado una mayor actividad funcional de la red de activación por defecto, Default Mode Network, y una menor capacidad para inhibirla ante un estímulo entrante. ¿Qué significa importante? ¿Qué significa esto? Esta red está activada cuando uno no piensa en nada. Cuando el cerebro está en reposo y debe inhibirse esta red para poder atender a un estímulo que entra. Por ejemplo, están en el salón de clases, ¿no? Todavía no llega la profesora y están en reposo todavía, ¿no? Pero entra la profesora, comienza a explicar y ya esta red se debe de inhibir para dar entrada a este estímulo, ¿no? Que la profesora va a explicar, pero en ellos no pasa eso, ¿no? No van a prestar atención a este estímulo importante, sino que van a seguir ellos haciendo otras cosas. Vamos a hablar de la clínica. Como hemos mencionado, los síntomas principales son distracción, hiperactividad e impulsividad. Y vamos a ver estos síntomas a través de las etapas evolutivas. En cuanto a distracción, primero señalar que esta falta de atención significa una velocidad reducida del procesamiento cognitivo y de la respuesta, ¿no? Los niños generalmente se escriben como que tuvieran un ritmo cognitivo lento, ¿no? Y que parecen estar soñando despiertos o distraídos. Estos síntomas de falta de atención a veces no van a ser evidentes hasta que tienen entre 8 y 9 años. Por eso mencionamos de que antes se consideraba solamente hasta antes de los 7 años que se inician los síntomas, pero ahí no estamos considerando aquellos que quizás pasaron desapercibidos porque, oh, niño muy inquieto, no, siempre pensé que, no, que me juguetó, y cuando ya llega a la primaria, ¿no? Ahí ya comienzan a notar mayores dificultades. Entonces, en cuanto a la distraibilidad, en la etapa de la infancia y preescolar, en los primeros 5 años, no se va a entretener mucho, menos de 3 minutos en un juego o un juguete, y lo cambia repentinamente, ¿no?
parece que no está escuchando lo que se le dice. Muchas veces confunde a veces el niño con TDAH con un niño con autismo y viceversa. En la etapa de la niñez media, que ya es la etapa escolar primaria, ¿no? Cualquier cosa interrumpe lo que está haciendo, ¿no? Está en la clase, ¿no? Y escucha que se cae algo, una regla, y voltea inmediatamente, ¿no? No van a prestar atención en situaciones que consideran aburridas, como ya hemos señalado, ¿no? Dicen, no, pero mi hijo no puede hacer las tareas, pero qué bien que está cuando está viendo televisión, cuando está con el videojuego, cuando está jugando, armando sus legos, ¿no? Suelen ser olvidadizos, desorganizados, pierden útiles o cosas personales. No se fijan en detalles o cometen errores tontos, entre comillas, por descuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En vez de ver el signo menos, lo ve como más y suma 8. Ellos pueden hacer sus tareas, pero claro, les cuesta hacer las tareas también, pero se olvidan de llevarlas. Si las llevan, no las encuentran, o aún encontrándolas, olvidan entregarlas a los maestros. En la adolescencia, ocurre muchas veces que los papás que han estado con el niño atrás del niño hasta toda la primaria, ¿no? En inicial, en la primaria, cuando llega a la adolescencia dicen, no, tú ya puedes solo, yo ya te expliqué, ya tú solito puedes estudiar. Y nos dan cuenta de que no desaparecen las características, esto persiste. Antes se creía que sí podía desaparecer, o quizás solamente un porcentaje, pero no, estas características persisten. Y por eso tienen problemas para estudiar solos. Si uno le encomienda ciertas tareas, que por favor ayúdame a limpiar, a barrer, después guardas la ropa, no lo van a hacer, se organizan. Esto es diferente al que aún sabiendo lo que tiene que hacer, se resiste y decide que no hacer lo que se le pidió, ¿no? Es diferente a que no quiero hacerlo. En la adultez tienen todas estas anteriores que hemos escrito y otras como olvidar citas, documentos importantes, están desorganizados, no siguen rutinas, se desconcentran. En cuanto a la hiperactividad e impulsividad, casi siempre ocurren juntos la hiperactividad con la impulsividad en los niños pequeños. El subtipo, porque es predominantemente hiperactivo impulsivo de TDAH, se va a caracterizar porque tiene la incapacidad de quedarse quieto o de inhibir el comportamiento. Generalmente esto se observa más cuando tienen entre 3 a 4 años y posteriormente. El pico de gravedad va a ser entre los 7 y 8 años de edad, en cuanto a estos síntomas de hiperactividad y impulsividad. En la etapa preescolar, por ejemplo, son niños que están siempre moviéndose para todo lado, que están tocando objetos, trepando, son como torbellinos, como si tuvieran pilas Duracell, bueno, las pilas que se supone que duran más. Tiene una actividad excesiva sin un propósito aparente, no camina, corre, no mide el peligro. Tiene dificultades para hacer tareas y jugar tranquilamente, suelen ser bruscos. Tienen propensión a hacer rabietas, no perturbarse, no siguen las reglas con los compañeros, son bruscos. Pueden tratar también a las mascotas con brusquedad, los juguetes no duran mucho tiempo, no se mantiene sentado al comer. Responden más a las características del momento que a las indicaciones que les han dado. Levantan la mano sin saber la contestación a una pregunta. Tratan de colarse en la fila. En la etapa de la niñez media, ¿no? Lo que hemos señalado antes es la etapa de la niñez media, ¿no? Tratan de colarse en la fila, actúan antes de que les terminen de explicar las instrucciones, no anticipan los riesgos o consecuencias de sus acciones, siguen inquietos.
En la adolescencia su comportamiento hiperactivo impulsivo ya es más sutil, no está trepando, ¿no? Pero suele hablar excesivamente o moverse mucho en el asiento. Algunos sí todavía se paran. Se sienten a veces como atrapados en los lugares que tienen que estar mucho tiempo sentados sin moverse, ¿no? Por ejemplo, el cine, ¿no? O la escuela, ¿no? En la adultez, los sentimientos de intranquilidad o desesperación, eh, o sea, va a tener estos sentimientos si es que tiene que estar mucho tiempo sentado, en una charla, en una conferencia, ¿no? Generalmente tiene un movimiento de estar yendo de un lugar a otro. Tiene una dificultad para establecer y mantener una rutina de trabajo. Bueno, eso en resumen de las características, más que nada para ver que, como hemos señalado, a nivel evolutivo van a haber diferentes características, tanto de inatención como de hiperactividad y de impulsividad. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que, y esto ya en el rol que ustedes como pediatras nos pueden apoyar bastante. Cuando llega a la consulta un niño que estén preocupados por su rendimiento escolar o su conducta, o quizás un adolescente que llega porque tiene dificultades para organizarse para las tareas, eh, para el diagnóstico tenemos que hacer una anamnesis detallada, una evaluación multimodal que implica evaluar de, tanto el psiquiatra como neurología, como psicología, ¿no? Medicina física y rehabilitación también, para evaluar las diferentes actitudes, capacidades del niño, cuáles son sus dificultades, después vamos a mencionar un poco. Hay que evaluar tanto la conducta en el hogar como en la escuela, ver los más o menos de acuerdo a los criterios, pero también la parte clínica. Nos pueden ayudar mucho informes pedagógicos, libretas, agenda, cuadernos. En cuanto a los informes pedagógicos, va a depender mucho de cuál es la visión que tiene la profesora. A veces hay profesores que también escriben, como dice, todo lo negativo del niño, no escriben cosas positivas. O al revés, hay otros que tratan de minimizar también y solamente escriben algunas cosas que hace y no llega a describir tanto. Entonces eso también nos ayuda un poco para ver cuál es la visión que tiene la profesora o el profesor o cómo lo ven en el colegio, ¿no? Pero la agenda, los cuadernos, todo nos puede ayudar bastante. Exámenes como electroencefalograma, tomografía, resonancia son solo complementarios. Se pueden usar escalas de Conners, Vanderbilt, Stroop, que generalmente nos va a ayudar para ver cómo va avanzando con el tratamiento, no son cosas definitivas, pero sí ayudan bastante. Y hay que descartar otras patologías u otros factores, pero mientras que vamos descartando hay que ir manejando, porque si tiene un problema de conducta importante, un problema de rendimiento, no podemos dejarlo así nada más, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo se le ayuda. Entonces, en cuanto a la evaluación médica, hay que ver si hay exposiciones prenatales, historia familiar de conductas similares, información sobre trastornos de sueño. Hay que evaluar el desarrollo y el comportamiento, hitos del desarrollo, eventos emocionales, estresores psicosociales, interacciones con padres, evaluación educativa, ¿no? Y hacer una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿está su hijo feliz en la escuela? ¿Ha notado si hay algún problema de aprendizaje? ¿No? Y bueno, como hemos señalado, los maestros también pueden proporcionar bastante información. Es importante descartar que haya otras afecciones o problemas. Por ejemplo, convulsiones no diagnosticadas, problemas de visión, de audición, problemas médicos que afecten su pensamiento. Después vamos a señalar algunas causas en el diferencial, problemas de aprendizaje, ansiedad o depresión, entre otros. O si hay un cambio significativo importante en su vida, eso también podría generar, ¿no?, problemas de conducta.
Y bueno, importante la pandemia, ¿no? El cambio que hemos tenido significativo en nuestras vidas con la pandemia. Ya hemos señalado que hay que verificar los registros escolares, reunir información de los padres y los docentes, hablar con otras personas que interactúen con el niño, ver qué tan excesivas son las conductas, si afectan todos los aspectos de la vida del niño, con qué frecuencia suceden, ¿no?, estos problemas y en qué ámbitos ocurren. El DSM-5 señala 6 síntomas de inatención o 6 de hiperactividad e impulsividad en menores de 17 años y 5 en adolescentes de 17 años y en adultos. Al menos 6 meses debe de tener estos síntomas y que sea inapropiado para el nivel de desarrollo. Deben causar problemas antes de los 12 años en 2 o más ambientes. Y debe tener alteración en la función social, académica o laboral, ¿no? Y bueno, señala una serie de cosas, ¿no? Errores por descuido, que ya hemos mencionado, no atiende a detalles, parece que no escucha, ¿no? Entre inatención y los síntomas de hiperactividad e impulsividad, mueve las manos, se levanta en clase, corre o trepa demasiado, ¿no? Se describen 3 subtipos: el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo y el combinado. Como señalé al principio cuando hablamos de epidemiología, se creía por mucho tiempo que hasta el momento se tiene la percepción de que generalmente los niños son los que generalmente presentan más este trastorno, ¿no? Que hay mayor predominancia en niños que en niñas o mujeres. Pero lo que se ha visto, de acuerdo a varios estudios que se están realizando, es que no se llega a detectar porque generalmente en las niñas lo presentan de una manera diferente, digamos. Ellas pueden tener también tantos síntomas de inatención como de hiperactividad e impulsividad, pero la severidad quizás de estos síntomas de hiperactividad e impulsividad van a ser menor en las mujeres que en los hombres. Generalmente ellas suelen ser más inatentas y se presenta como fácil distraibilidad, desorganización, constante abrumación o falta de esfuerzo o motivación. Generalmente sus síntomas son más profundos y perjudiciales que transitorios y fluctuantes. Y estos síntomas pueden volverse más obvios con el paso del tiempo, especialmente en el periodo de la adolescencia y la adultez. Entonces, es importante facilitar también, así como es importante darnos cuenta de los niños cuando están muy inquietos, hiperactivos, ver si acude, digamos, alguna adolescente o niña. También yo he tenido varias niñas con hiperactividad, pero se acude por algún problema que no puede estudiar bien, que no se puede organizar para hacer las tareas, que muchos me critican porque no hago las cosas de la casa, ¿no? Ver qué hay más allá, ¿no? Y poder hacer la intervención apropiada para que se les pueda ayudar. En general, en el déficit de atención hay varias dificultades asociadas. Generalmente se asocia a bajo rendimiento académico, pero también hay chicos que tienen un alto rendimiento académico pero que no saben, quizás que les cuesta mucho hacer las tareas, pero no porque no sepan cómo hacerlas, sino porque se les dificulta el empezar las tareas. Entonces hay que evaluar, digamos, varios aspectos, ¿no? Generalmente va a haber problemas, no siempre, de retraso en el habla y en el lenguaje, retraso del desarrollo motriz, problemas al dormir, destrezas sociales pobres. Hay que evaluar cuáles son las posibilidades aptitudinales del niño, una evaluación psicológica, niveles de lenguaje y aprendizaje, evaluación psicomotriz, sensorio-motriz, para poder ver no solamente las dificultades que tiene, sino también sus aptitudes, sus habilidades para poder ayudarlos y encaminarlos.
Se menciona que en cuanto a comorbilidad es la regla más que la excepción. Un 70% de los pacientes con TDAH presentan por lo menos un trastorno psiquiátrico y 40% dos. Hay diversos trastornos que se presentan junto con el TDAH. El trastorno de conducta negativista desafiante, ansiedad, diferentes cuadros de ansiedad. Hay que ver cuándo derivar. Depresión, trastorno bipolar, también puede ser comorbilidad de TDAH, trastorno por uso de sustancias o por tics, trastorno generalizado del desarrollo o trastorno del espectro autista de acuerdo al DSM-5, trastorno del aprendizaje. Factores protectores que nos pueden ayudar para que pueda haber una adecuada evolución es educación, explicarles a los padres, a los profesores en qué consiste esta condición. Los recursos económicos son importantes porque es para el tratamiento, el apoyo social, las destrezas sociales que puedan tener, cómo se les puede ayudar, qué habilidades y talentos tiene, salud mental y también la estabilidad familiar. Diagnóstico diferencial, hay que pensar también en varias causas, si bien pueden ser comórbidas, pero también hay que ver si está presentando algún cuadro que esté generando esta hiperactividad, este problema de conducta, ¿no? Problemas atencionales, ¿no? Que hay una larga lista de enfermedades que pueden causar ello. Problemas psiquiátricos también, otras condiciones. Factores ambientales también pueden causar problemas de inatención, ¿no? De problemas conductuales, de distraibilidad. El tratamiento, para terminar, el tratamiento de acuerdo a las últimas guías clínicas, de la guía NICE o las guías canadienses y también la guía latinoamericana para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es el tratamiento multimodal, que se hizo un estudio multicéntrico en donde se evalúa que se tiene que combinar el tratamiento farmacológico, el psicológico y el tratamiento pedagógico de acuerdo a las necesidades y al momento evolutivo. Y tiene que ser un tratamiento sostenido, adaptado y personalizado. Hay que fortalecer la autoestima, trabajar con el paciente y con la familia, desarrollar una comunicación efectiva, aprender estrategias de manejo, gestionar el apoyo de la escuela y usar medicamentos solo cuando sea necesario. Tener en cuenta, ya casi para terminar, que el déficit de atención no es una enfermedad. No podemos pensar en ella en términos de una cura, sino hay que verlo como una característica, como un rasgo de conducta. Es una condición que se maneja, ¿no? Ver diversos aspectos para el tratamiento. Lo que está probado son las anfetaminas como estimulantes, metilfenidato, lisdexanfetamina, y no estimulantes como la tamoxetina. Clonidina y guanfacina también, pero acá no. Estos medicamentos se usan para balancear las sustancias químicas que dificulta que controle su atención y sus impulsos. Hay que dar crédito al niño, no a la medicación. Puede usar metilfenidato a dosis de 0,3 y 1 miligramo por kilo por día. Ya para acabar, generalmente tener en cuenta que ellos, si no tienen una detección precoz y un manejo adecuado, van a evolucionar a trastornos psicopatológicos más severos. Entonces, hay que ayudarlos a que puedan mejorar sus dificultades, teniendo en cuenta sus habilidades, sus aptitudes, mejorar el entorno, el ambiente, y que sea un tratamiento multimodal. Es mejor instaurar este diagnóstico y tratamiento precoces y que las relaciones con los familiares y el entorno sean adecuadas. Conclusiones: el trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, tiene una alta prevalencia, es una condición crónica que inicia en la infancia, pero puede haber varios casos que se pueden detectar en la adolescencia o la adultez porque continúan con los síntomas.
Y la característica principal es el riesgo de comorbilidades que pueden sobreser su pronóstico cuando no es tratado de una manera adecuada y precoz. Debemos preguntarnos qué podemos hacer mejor para que las cosas funcionen bien para todos, en vez de limitarnos a exigir que los demás sean de un modo distinto al que son. Gracias. Muchas gracias, doctora Noé. Muy bonito el tema de TDAH, es bastante amplio y muchos de nosotros también a veces nos vemos identificados en los síntomas. Tenemos muchas preguntas, pero hemos elegido 3 preguntas. De repente, las primeras o las que mejor se han planteado para poder discutir esta tarde. Mencionan si los niños con TDAH también tienen problemas de integración sensorial, propioceptivo, vestibular. Sí, también ya no le he llegado a describir ahí porque efectivamente el tema es muy amplio. Sí, y por eso cuando hablo del tratamiento multimodal es porque también en la parte, por ejemplo, de estas sensaciones a veces pueden ser muy sensibles a los ruidos, ¿no? O a la luz o al movimiento, ¿no? Y a veces por eso hay mucha confusión, pero también se ha visto que comparten varios síntomas como siendo un trastorno del neurodesarrollo con el trastorno del espectro autista. Okay. Menciona Susana Pinillos, ¿qué especialista realiza el diagnóstico? Neuropediatra, psicólogo pediatra, psiquiatra pediatra. Esa duda creo que tenemos muchas personas. Claro. Mire, la idea, digamos, de poder hacer también, de dar a conocer el trastorno por déficit de atención es que lo pueda diagnosticar. Generalmente es un médico porque hay que evaluar diversos aspectos también médicos, ¿no? Que no estén presentando otras enfermedades. Entonces puede ser el neurólogo pediatra, puede ser los pediatras, psiquiatras infantiles, psiquiatras generales también lo pueden diagnosticar. La idea es ver de que se identifique y que se pueda derivar al tratamiento, ¿no? Eso. Menciona Saripaz, ¿qué edad se da el diagnóstico? ¿Desde qué edad se podría dar el diagnóstico definitivo de un TDAH? ¿Y cuándo se recomienda estar más atentos o qué signos de alarma reconocer? Y por último, ¿cómo distinguir de un problema conductual? Está preocupada por la edad. Lo que tenemos que ver es que de acuerdo a la etapa evolutiva, si las características que presenta son muy intensas o persistentes. Por ejemplo, en niños pequeños, niños de menores de 5 años, sí, los niños son inquietos, son distraídos, pero cuando esto es demasiado, ¿no? Que casi no se le puede parar, ¿no? Entonces, sí se le puede hacer un diagnóstico a esa etapa, ¿no? Pero el tratamiento, digamos, ahí va a ser quizás más de terapias, ¿no? Algunos pasan desapercibidos porque dicen, no, no, bueno, era su problema de conducta, ¿no? Pero cuando llegan a la etapa de escolar, ya comienzan las dificultades por las tareas, por los problemas, ¿no? E incluso algunos todavía terminan de pasar esa etapa y siguen, ¿no? Porque la mamá está ahí atrás, pero llega la adolescencia y ya, ¿no? Ya tú vas solo. Y ahí viene un poco más la dificultad. Entonces, hay adultos que ahora se está viendo que tienen el trastorno por déficit de atención, que lo han tenido toda su vida, sino que no se les ha diagnosticado, ¿no? Muchos de los papás de los niños que yo evalúo, que se evalúa en general, ¿no? Se ha hablado de la herencia, ¿no? También hay un componente genético importante, ¿no? Entonces muchos de los papás o las mamás tienen también, no todos, pero la mayoría pueden tener. Muchas gracias por su respuesta, doctora Nube. Agradecido por esta sesión que nos ha dado muy amplia y muy completa. Muchas gracias. Gracias.